Bien, hola chicos, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a ver es orbitales atómicos, ¿sí? Cuando se produce una unión covalente entre dos átomos, se genera lo que es el traslape, ¿sí? La superposición de los orbitales atómicos de un átomo y del otro para formar orbitales moleculares, ¿sí? Esos orbitales, esa unión de orbitales, se denomina enlaces y esos enlaces pueden ser de dos maneras. Pueden ser enlaces sigma o pueden ser enlace pi, de acuerdo al tipo de enlace el tipo de traslape que esté hablando. Bien, vamos a ir, en enlace sigma se denomina así, se coloca así, y el enlace pi lo escribo de esta manera, ¿sí? Vamos a ir con el enlace sigma, para que ustedes puedan ver cómo es. Bien, el enlace sigma, ¿sí? Esta es la manera en que lo voy a escribir. Bien, tenemos que tener en cuenta que el enlace sigma es de traslape frontal, ¿sí? La superposición entre un orbital atómico de un átomo y el orbital atómico de otro átomo para formar el orbital molecular va a ser de manera frontal, ¿sí? Bien, va a tener mucha superposición, y va a tener mucha fuerza de enlace, ¿sí? Mucha fuerza de enlace. Así se caracteriza el enlace sigma. Bien, este enlace sigma, si nosotros tenemos que ejemplificar, vamos a ir a la molécula, de hidrógeno, que está formada por dos átomos de hidrógeno, que lo podemos representar así o mediante Lewis de esta manera, ¿sí? Recuerden que el átomo de hidrógeno llega a su estabilidad solamente con dos electrones en su capa de valencia. Bien, lo podemos representar de esta manera, que la rayita significan dos electrones que están compartiéndose entre un átomo y el otro, o a través de dos puntitos que también significan electrones. Bien, si vamos a la configuración electrónica del átomo de hidrógeno, vamos a ver que la tenemos ahí en la tabla, que dice 1s1. Si yo tengo que graficar, ¿sí?, el diagrama de energía de ese átomo, el primer nivel tenemos 1, el único nivel que tiene, y por lo tanto presenta un solo electrón. ¿Qué quiere decir? Que este orbital S, ¿sí?, va a ser el que se va a traslapar con otro orbital S de otro átomo de hidrógeno para formar la molécula de hidrógeno. Entonces vamos a dibujarlo, esquematizado. Tenemos un orbital 1s de un átomo de hidrógeno más, ¿sí?, otro orbital 1s de otro átomo de hidrógeno para formar, ¿sí?, el traslape. Vamos a hacer el traslape acá de la molécula de hidrógeno. Esta es una unión SS, ¿sí? Lo que podemos observar acá son los núcleos de los átomos. Estos son los orbitales de los átomos. Y por lo tanto, la molécula que voy a obtener es hidrógeno 2. ¿Sí? Para que ustedes vean. Vamos a ir con otro ejemplo. Sí, acá yo les voy a colocar para que ustedes sepan que los tipos de enlaces que hay pueden ser S, pueden ser P o pueden ser SP. Los tipos de enlace sigma. Este es un ejemplo de enlace S, una unión SS, de un orbital S con otro orbital S. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir con otra molécula. Por ejemplo, la molécula de cloro, ¿sí? Es un átomo de cloro unido a otro átomo de cloro. Y si lo quiero representar a través de Lewis, lo puedo hacer de la siguiente manera. El cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones.
¿sí? Va a compartir electrones con otra molécula de cloro, que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Este número 7 lo saco obviamente de los electrones de valencia que presenta el átomo de cloro. Eso lo encuentro en la tabla periódica. Fíjense, ¿llega a la estabilidad? Claro que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comparte 8 electrones. Lo mismo el otro cloro. Bien, vamos a continuar. Si tengo que hacer la configuración electrónica de un átomo de cloro, vamos a poner el átomo de cloro, la configuración electrónica, vamos a tener que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3p5. ¿Sí? Bien, entonces, si queremos dibujar el diagrama de energía, si lo voy a hacer de este lado, para que ustedes lo puedan ver, tengo en el primer nivel, o el orbital, tengo 2 electrones. En el 2s tengo 2 electrones, ¿sí? Después tengo los 2p, 2px, 2pi y 2pz. Tengo 1, 2, 3, fíjense, 6, 4, 5, 6. Después viene el nivel 3s, que tiene también, como me indica, 2 electrones. Y el último nivel, o subnivel, 3px, 3pi y 3pz, que va a tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, este orbital P va a ser el que se va a traslapar con otro orbital P de otro átomo de cloro para formar esta molécula. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el dibujo. Bien, los orbitales P tienen esta forma. Vamos a poner P, tiene esta forma. Vamos a poner acá. El S tiene esta forma, el P tiene esta forma y el SP tiene esta forma. Bien, entonces, el cloro son 2 orbitales P, dijimos, porque recién lo pudimos observar en el diagrama de energía que yo les realicé. Entonces, un orbital un orbital P se va a traslapar con otro orbital P del otro átomo de cloro. Acá tenemos cloro más otro orbital P de otro átomo de cloro para formar la unión, ¿sí? Unión PP. Esto me va a dar como resultado la molécula de cloro, ¿sí? Bien, la densidad electrónica se va a encontrar justo donde se presenta la unión, acá. ¿Sí? Lo que me va a indicar es la densidad electrónica. ¿Qué quiere decir la densidad electrónica? Es la zona donde va a haber mayor concentración de electrones. ¿Por qué? Porque ahí es donde se está dando la unión covalente, ¿sí? Donde se están compartiendo los electrones. Vamos al siguiente tipo de enlace sigma, que es el sp. Vamos a ir con otro ejemplo. Bien, vamos con la molécula. Con esta molécula, ¿sí? Fluoruro de hidrógeno. El hidrógeno, ¿sí? Dijimos que su configuración electrónica era 1s1. El flúor, si observamos en la tabla periódica, tiene como número atómico, como Z, 9. Por lo tanto, tiene 9 protones y 9 electrones. Ahí voy a poder sacar la configuración electrónica. Tengo 1s2, 2s2, 2p5, 6, 7, 8, 9, 2p5. Bien, si hago el diagrama, ¿sí? Lo vamos a hacer de este lado. El diagrama de energía. 1s, tengo 2 electrones. En el 2s tengo 1, 2 electrones. Y en los 2p, 2px, 2pi y 2pz, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente voy a tener que
un orbital P va a estar con un electrón desapareado, es decir, que no va a tener su compañero. Por lo tanto, este orbital lo que va a hacer es traslaparse con el orbital S del hidrógeno. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer. Se produce el traslape de un orbital S, ¿sí? Vamos a poner ahí, un orbital S, de la molécula, del átomo, perdón, de hidrógeno, más el orbital P, del átomo de flúor, ¿sí? Y me va a dar la unión, fíjense, unión SP, ¿sí? Para darme la siguiente molécula, ¿sí? Es la unión SP. Ahora vamos a ir con otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo del átomo de carbono. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el átomo de carbono. Por ejemplo, tenemos el gas metano, ¿sí? Lo podemos graficar de esta manera. Hidrógeno, 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 ¿sí? Si vamos a la configuración electrónica del átomo de carbono, tenemos, el hidrógeno, ya sabemos que la configuración electrónica es 1s1 y el carbono tiene 6 electrones, por lo tanto es 1s2, 2s2, 2p2, ¿sí? Lo que va a producir el traslape de este orbital. Pero recuerden que el átomo de carbono era un caso especial y se podía hibridar. En el anterior video yo ya se los había explicado. Se podía hibridar. Por lo tanto, cuando se producía la hibridación, ¿sí?, del átomo de carbono, de los orbitales de ese átomo de carbono, me quedaba que se hibridaba, ¿sí?, en el caso del enlace SP3, de la hibridación SP3, un orbital S, ¿sí?, un orbital S, más 3 orbitales P, para formar 4 orbitales híbridos sp3. ¿Recuerdan? Si hacemos el diagrama de energía, 1s, 2s, 1, 2, 3, 2px, 2pi y 2pz. Teníamos en el orbital 1s 2 electrones, en el orbital 2s 2 electrones y en el orbital 2p 2 electrones. Lo que sucedía es que este electrón, ¿sí?, saltaba al subnivel P para producirse la hibridación, ¿sí? Entonces lo tenemos acá y quedaban los 4 orbitales híbridos con la misma energía, al mismo nivel, ¿sí? Un orbital S se hibridaba con 3 orbitales P para formar 4 orbitales híbridos sp3 con el mismo nivel y con la misma energía, ¿sí? En el átomo de carbono se produce esto. Bien, entonces si yo tengo que graficar ahora cómo se enlazaría, cómo se produciría este enlace, tendría que hacer un orbital S, que era redondito, ¿se acuerdan? De esta manera, un orbital S más el orbital P del átomo de carbono, que era de esta manera. Y me va a quedar, ¿sí?, de esta forma. Una unión SP, ¿sí? Va a ser una unión SP, esta va a ser una unión SP, esta va a ser una unión SP y esta va a ser una unión SP. Bien, esta unión también, este enlace, lo podemos llamar sigma. ¿Recuerdan? Este va a ser sigma también. Y al carbono lo denominamos carbono sp3, por el tipo de hibridación que tiene. Recuerden,
todas las uniones simples van a ser enlaces sigma. ¿Sí? Y todos los carbonos que se encuentren en enlaces simples con otro átomo van a ser carbonos sp3. Por ejemplo, vamos al caso del etano. ¿Sí? Que tenemos CH3, unión simple, CH3. Tenemos el carbono 1, 2, 3, unido a otro carbono 1, 2, 3. Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Sí? Acá tenemos un enlace sigma. ¿Sí? El tipo de unión va a ser, ¿sí? Estos son dos carbonos sp3, 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 ¿sí? Y acá estas uniones van a ser sp. ¿Sí? SP, SP, SP y lo mismo con el resto de las uniones. Vamos a ver qué sucede con los enlaces pi, que son diferentes. Enlaces pi, que los escribimos de esta manera. En enlace pi, en vez de ser frontal, el traslapamiento, el traslape, va a ser lateral. Traslape lateral. ¿Sí? Bien. Va a tener poco traslape, poca superposición de orbitales. Poca superposición. Y va a tener menos fuerza de enlace. ¿Sí? O sea, en comparación al enlace sigma. Bien, como es lateral, se va a dar de esta manera. ¿Sí? Con los P sin hibridar. Recuerdan que quedan los P puros en los enlaces sp2 y en los enlaces sp. En las hibridaciones sp2 y en las hibridaciones sp. Entonces, nos va a dar como resultado, ¿sí?, el siguiente traslape, perdón. Siguiente traslape. ¿Sí? Vamos a mejorarlo un poquito ahí. Bien. Ahí tenemos. Vamos a hacer un ejemplo. El eteno. Eteno. Si termina en eno, quiere decir que tiene doble ligadura. ¿Sí? Es una cadena saturada. Insaturada, perdón. Presenta una insaturación. Quiere decir que puedo escindir este enlace, puedo romper este enlace y hacer un reordenamiento de átomos y formar una cadena de enlaces simples. ¿Sí? Eso significa que sea saturada o insaturada. Los enlaces simples son enlaces saturados, ¿sí? Porque no puedo, si escindo ese enlace ya no tengo la misma molécula. Ahora, este enlace que es insaturado, puedo producir la escinsión de ese enlace, puedo romperlo, ¿sí? Hacer enlaces simples. Bien, entonces tenemos el eteno, lo vamos a graficar de esta manera. Y acá presten atención, vamos a tener un enlace sigma y un enlace que va a ser pi. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si vemos los tipos de carbono, como comparten 4 electrones, o sea, quiere decir que tienen doble enlace, van a ser carbonos sp2. ¿Sí? Recuerden que las hibridaciones sp2 del átomo de carbono involucraban un orbital s más dos orbitales p y me van a dar 3 orbitales sp2 más un orbital p puro. ¿Sí? Esos orbitales p puros se van a traslapar de esta manera. ¿Sí? Y por lo tanto voy a tener, ¿sí?, que uno de los enlaces, de los dobles enlaces, uno va a ser pi y el otro va a ser sigma. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, el etino. Vamos con el caso del etino.
etino. La terminación ino quiere decir que tiene triple enlace, ¿sí? Bien. Tengo 1, 2, comparten 2 electrones cada rayita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De un lado y 8 del otro. Quiere decir que ya esa molécula es estable. Cuando compartían triple enlace, la hibridación del átomo de carbono va a ser sp, que quiere decir que es un orbital S más un orbital P para dar dos orbitales sp más dos orbitales p puros. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que va a haber dos orbitales que se van a traslapar de forma, el traslape o como se va a llamar el enlace va a ser pi. Entonces vamos a tener acá un enlace pi, acá un enlace pi y acá este enlace, lo pongo acá abajo, se va a denominar sigma. El triple enlace va a presentar dos enlaces pi y un enlace sigma. Así que eso sería todo lo que vamos a estar viendo sobre orbitales moleculares. Si tienen dudas, pueden escribir debajo en los comentarios o se pueden comunicar a través de Classroom, ¿sí? Gracias, chicos.